Hola, hola comunidad, qué gusto conectar en una transmisión más. Soy la psicóloga Ana Arismendi y hoy tengo el gran placer de que me acompañe una fabulosa colega, la psicóloga Gema García. Juntas vamos a responder preguntas sobre la familia y los trastornos alimenticios, pero para comenzar, mi querida Gema, quiero pedirte que te presentes. Bueno, antes de nada quiero agradecerte la invitación, Ana, y decir pues que estoy feliz de conectar transoceánicamente contigo y saludaros a un lado y a otro lado del charco, ¿no? Sí, aquí estamos América y Europa. Exacto. Bueno, pues yo soy psicóloga, me dedico desde hace pues 14 o 15 años, ya he perdido la cuenta, a trastornos alimentarios y como parte de mi formación para trabajar con trastornos alimentarios entendí muy pronto que necesitaba aprender a trabajar con familias, así que inicié mi formación en terapia familiar y soy también terapeuta familiar. Así que bueno, básicamente desde ahí entiendo el trabajo con trastornos alimentarios, ¿no? Desde el trabajo individual y familiar, desde el minuto cero, pero bueno, ya hablaremos de esto. Uh-huh. Y bueno, justamente de este tema, Gema y yo hicimos un episodio para mi podcast de ¿Qué tenía hambre tu vida?, que es el episodio más reciente, es el 233, que se llama así, el rol de la familia en los trastornos de la conducta alimentaria, y que les sugiero mucho que escuchen, porque ahí Gema nos explica muy bien cómo la familia juega un rol muy importante tanto en el origen como en el mantenimiento, pero también en el tratamiento y en la resolución de un trastorno de la conducta alimentaria. Y como pues hemos recibido muchas preguntas a partir de ese episodio, estamos haciendo esta sesión para responder pues las dudas que tengan o las preguntas que haya sobre este tema. Así es que vamos a leer algunas preguntas que nos enviaron previamente en la semana, pero también a toda la comunidad que está aquí conectada en vivo, les animamos a que nos compartan sus preguntas, nos va a dar muchísimo gusto responderlas. Entonces, si estás de acuerdo, Gema, comenzamos con la primera. Claro, vamos allá. Bueno, una persona nos escribió lo siguiente: mi hija tiene anorexia y mi esposo no lo acepta, dice que es la adolescencia. ¿Cómo puedo hacer para que él participe en el tratamiento? Bueno, primero decirle a esta persona que nos escribe que esto es algo muy común, ¿no? Que a veces nos encontramos los terapeutas a papás o mamás, o bueno, en los alrededores de la persona que sufre este problema, que a veces tienden a minimizar, ¿no?, lo que está ocurriendo. Pues son cosas de la edad, ya se le pasará, pues complejos hemos tenido todos, este tipo de frases, ¿no? Y una parte fundamental que tenemos que hacer en terapia, los terapeutas que trabajamos con esta población, es psicoeducar a las familias, es decir, explicarles a qué responden las cosas que están viendo en su familiar, lo que se puede atribuir a la edad y lo que no, lo que es un problema normal de autoestima adolescente y lo que no lo es, ¿no? Lo que empieza a ser ya un problema más serio, a qué cosas atender y qué cosas indican gravedad, qué cosas no. Que decir, esto es un trabajo que los profesionales tenemos que hacer como parte del acompañamiento a familias. Entonces, lo que yo le diría a esta persona es que busque un terapeuta que pueda ayudarles, que trabaje desde aquí, ¿no?, desde un enfoque familiar, y que ese terapeuta será quien poquito a poquito les acompañe a ella y a su marido a entender toda la complejidad que hay detrás de lo que le está pasando a su hija, ¿no? Y a ver si realmente son cosas de la edad, si no lo son. En el caso de que no lo sean, a psicoeducarles y ayudarles a entender lo que está pasando. Y me gustaría sumar a esto que dices, Gema, que creo que también es importante como familias, y es parte del reto, el comprender que cada miembro vive la experiencia de tener un familiar con un trastorno de la conducta alimentaria de manera distinta y que cada uno tiene su proceso. Y yo comprendo muy bien que todos, en todas las familias, siempre quisiéramos que el otro pensara como nosotros, sintiera lo que nosotros, respondiera igual que nosotros, pero cada uno somos individuos distintos y la manera en la que respondemos es diferente. Entonces yo creo que también si nos quitamos la expectativa de cómo quisiera yo que el otro respondiera, y entiendo que hay una razón por la que mi esposo, mi otro hijo, el abuelo está reaccionando de una forma, es porque tiene su propio proceso. Creo que eso también baja un poco el conflicto y puede abrir la comunicación o ser un poco más empáticos. Así es, así es. Tenemos que aceptar desde donde cada uno parte, entender
qué le lleva a partir desde ese punto de origen y desde donde cada uno parte, acompañarles a que se puedan encontrar y a partir de ahí todos juntos ir hacia el objetivo, ¿no? Y desde luego, como dices, Ana, siempre hay una razón que explica cómo cada uno ve, percibe o afronta la situación de un familiar enfermo, ¿no? Y tenemos que acercarnos desde la curiosidad y nunca desde el juicio, ni como tú dices, ¿no? Ni desde la expectativa de que todo el mundo lo viva igual. De hecho, en el episodio, tú, Gemma, nos explicaste un modelo que a mí también me gusta mucho, que es el modelo Motley de afrontamiento, que, nos gusta porque es muy claro, pero además como que es muy amable y hasta es divertido, que utiliza animales como para poder explicar los distintos estilos de afrontamiento que se pueden presentar en una familia, pero realmente en cualquier grupo, porque también es algo que podemos ver, no sé, en compañeros de trabajo, entre amigos, y creo que también a las familias les puede servir mucho educarse en este modelo para lo que tú dices, como comprender cómo cada persona pues responde de manera distinta. Así es. Entonces, ¿Es que lo conocemos o que ya nos escuchen en el podcast, Ana, lo que me digas? Pues no sé si nos podrías dar como un repasito rápido, pero sepan que esto lo explica Gemma con todo detalle en el episodio 233. Sí, y ha compartido Ana unas infografías chulísimas esta semana también, explicando cada uno de los modelos. Pues mira, el estilo del que nos hablaba, o parece, ¿no?, de que podría tener la persona de la que nos hablaba, esta persona que nos escribía, es el estilo avestruz, que es un estilo minimizador, ¿no? A veces, por interiorización de mitos sobre las de alimentación, o por una dificultad para gestionar el miedo que supondría aceptar que mi hija está pasando esto, por diferentes motivos, ¿no? Una persona diferentes motivos pueden llevar a una persona a tener cierta tendencia a minimizar, a quitar importancia, a mirar un poco para otro lado y esperar que esto se resuelva solo, ¿no? Y claro, pues esto tiene el problema mayor de esta manera de afrontar la situación es que si realmente lo que la familia tiene delante es un problema, un trastorno alimentario, cuanto más se mira hacia otro lado y más tarde en afrontarse, más crece, más grande es, más se adhiere a la identidad de la persona y a su manera de funcionar y más complicado es después afrontarlo, ¿no? Entonces, es importante saber qué tenemos delante, ponerle nombre, hacer un buen diagnóstico y en función de eso empezar a funcionar, ¿no? Aunque pueda ser complicado a veces y para eso estamos los terapeutas familiares para acompañar. Luego está el estilo Medusa, que es cuando hay un excesivo contagio emocional, ¿no? Cuando la angustia de la persona que sufre lleva a los familiares a tener una angustia incluso superior por esa angustia y al final entraron todos en un ciclo de emociones muy intensas, ¿no? Que unas refuerzan a las otras y entran como en una escalada que genera pues mucho sufrimiento, ¿no? A todos en casa. Luego tenemos el estilo canguro, que representa un poco esos familiares que a veces tienden a sobreproteger a la persona que tiene los síntomas y en muchas ocasiones esa sobreprotección funciona como un mantenedor de los síntomas, porque al final el estilo de vida familiar se adapta al trastorno y no es la persona con el trastorno la que siente que se tiene que curar para subirse al carro de la vida familiar, ¿no? Se produce un proceso que es justo al revés del que debería ser. Claro, son los que tienden a ser muy permisivos, ¿no? Que hacen hasta equipo un poco con el trastorno, ¿cierto? Sí, ¿no? Pues si la paciente se quiere poner a dieta, pues todos se ponen a dieta en casa. Los alimentos que le dan miedo a la persona que tiene el problema no se compran, no están en casa, no ese tipo de cosas que, lo que se intenta realmente es evitar el sufrimiento, ¿no? Es si veo que mi hija sufre un montón delante de el pan, por ejemplo, cuando sale a la mesa, pues no compramos pan en casa para que no sufra, ¿no? Entonces, en un intento de proteger a la persona del sufrimiento, se juega el juego de la enfermedad, ¿no? Al final la familia se alía con la enfermedad y esto es complejo porque puede suponer un factor que está manteniendo, ¿no? El problema. Y luego tenemos también el rinoceronte, que es ese estilo de afrontamiento en el que la familia se enfada mucho con la persona que está enferma, ¿no? Que se confronta mucho, que se entra mucho a discutir sobre lo que está ocurriendo. Y también es un estilo de afrontamiento que no es nada eficaz porque al final la persona enferma todavía se encierra más en su trastorno y en sus razones para no cambiar. Y encima se genera un clima de muchísimo estrés, ¿no? Y muchísima angustia. Y luego tenemos también el terrier, que no lo nombramos en el programa, pero lo rescataste de la infografía,
que es, ¿no?, un estilo muy persecutorio, muy crítico, ¿no?, constante de la persona hacia la persona que tiene el problema. Sí, a mí me encanta pensar en el terrier como piensa en comunidad, en esos perritos pequeñitos que de cualquier cosa ladran, ladran, ladran y hacen un escándalo, así, ¿no? Ajá. Exacto. Y luego tenemos los estilos ideales, que mira, además los tengo por aquí, Ana. Ay, me encanta. Mira, siempre los tengo siempre los tengo cerquita, ¿no? Hacia donde deberíamos acompañar a las personas que conviven con alguien con un trastorno alimentario, que son el San Bernardo y el Delfín. La actitud de San Bernardo nos habla de la calidez y la compasión a la hora de acompañar a las personas que sufren un trastorno alimentario, y el Delfín nos habla del grado de directividad que tenemos que asumir, que es pues eso, ¿no?, marcar los límites y ayudarles a saber lo que es bueno para ellos, lo que no es bueno, lo que les ayuda, lo que les perjudica, pero sin empujar, sin andar el camino por ellos, sin ir más rápido de lo que ellos pueden ir. Es más una guía que un remolque, ¿no? Entonces sería guía y calma, compasión y calidez. Y desde aquí tenemos que trabajar, los terapeutas también, ¿eh? Tenemos que ser el mejor San Bernardo que podamos ser y el mejor Delfín que podamos ser. Muchas gracias, Gemma, por darnos esta síntesis bellísima de este modelo, que creo que justamente nos ayuda a decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está el resto de mi familia? ¿Y cómo podemos acercarnos a ser más San Bernardos y más delfines? Y como tú decías, para eso también sirve muchísimo el apoyo, pues, psicoterapéutico, ¿no? Que eso se haga en un contexto neutro, donde haya información. Y hablando justamente de esto, una persona nos preguntó, ¿se pueden ser dos animales a la vez? Claro que sí. Se pueden ser animales a la vez, incluso ser dos a la vez, o se pueden ser los 5 a lo largo de un día. Claro. En diferentes momentos. Sí, ¿no? Y yo también he visto que a veces, dependiendo con nuestros roles de vida, tendemos a hacer alguno. Por ejemplo, quizá en el rol de padres tendemos a ser de cierta manera, pero en el trabajo quizás somos de otra. Entonces, sí, claro que se pueden ser varios animales a la vez. Claro que se pueden ser varios a la vez. Totalmente. Desde luego. Sí. Por acá muchos están compartiendo con qué animal se identifican. Magnífico. Entonces, ese es el primer paso. Yo les diría, no es para sentir culpa de decir, ay, ¿cómo es posible que he sido tan rinoceronte o que he sido tan avestruz? Es simplemente, yo diría, para crear conciencia y decir, ok, aquí es donde yo estoy, ¿cómo puedo moverme un poco más? ¿No? Y entender que hay razones. Claro, y también creo que para esas personas que se están identificando con alguno de los modelos, es muy validante saber que hay un modelo que lo describe, sí. Porque que haya un modelo que lo describe quiere decir que todas las personas que se enfrentan a un trastorno alimentario en casa tienden a caer en uno de estos estilos de afrontamiento, es decir, que al final convivir con alguien y acompañar a alguien en el proceso de recuperación de un trastorno alimentario no es nada intuitivo. Es muy complicado, ¿no? Porque hay muchas trampas relacionales, hay muchos entresijos, hay muchos mecanismos intrapsíquicos, ¿no?, de la persona con la enfermedad que son muy complejos de entender, y a veces es muy poco intuitivo saber cómo ayudar y desde dónde ayudar. Entonces es súper normal que las familias caigan en estos patrones. De hecho, es tan normal que se estudiaron estas formas de afrontamiento y se diseñó y se describió un modelo, ¿no? Y esto también creo que es muy tranquilizador y muy validante para las familias. Por acá nos están diciendo, este modelo también aplica para las familias que tienen una persona con una adicción. Me identifico. Claro. De hecho, yo les diría, aplica para cualquier familia. O sea, incluso no teniendo un trastorno de la conducta alimentaria o una adicción, creo que en la dinámica de la familia aplica perfectamente. Es cierto, así es. Ahora, Gemma, también nos hicieron un par de preguntas que vienen desde madres y que me parecen muy lindas de darles respuesta. Una de ellas dice, es muy difícil hablar con mi hija y convencerla de que coma. Tengo miedo de que enferme. ¿Qué me recomiendan? Claro, es que habría que ver muchas cosas ahí. Yo, una cosa importante que le diría a esta persona, casi siendo demasiado osada porque no conozco nada del caso, es que ella no tiene que convencer a su hija de nada, tiene que acompañar a su hija en el proceso. Muchas veces las mamás y los papás, a veces incluso los hermanos sanos. Bueno, yo es que mi trabajo final de máster de la formación sistémica la hice de los hermanos sanos de las personas con trastornos de alimentación, y tengo pasión con el tema de los hermanos sanos, ¿no? Bueno, a veces los propios hermanos sanos quieren hacer de terapeutas, y si al final la paciente
su madre, su padre, su hermano, su hermana hacen de terapeutas, la paciente se queda huérfana. La paciente no necesita 7 terapeutas. La paciente va a tener un psiquiatra, un psicólogo, un nutricionista y a lo mejor alguien más en el equipo terapéutico que ya se van a encargar de hacer el trabajo terapéutico con ella, y luego la paciente necesita a su madre, necesita a su padre, necesita a sus hermanos, necesita dejar de ser paciente todo el rato. Porque entonces, si no, entramos en la dinámica de reforzar la identidad anoréxica, la identidad de anorexia, la identidad de bulimia, la identidad de trastorno por atracón, la identidad de trastorno como lo que define a la persona. Y la persona tiene un trastorno alimentario, pero también es hija, también es hermana, también es amiga, también es alumna, también es, no sé, deportista, si está en algún equipo, también es voluntaria, si está en alguna asociación. Es decir, la persona es muchas cosas y además tiene un trastorno alimentario. Si todos jugamos a ser terapeutas, familia, amigos, entrenadores, monitores, ¿no? Si todas las figuras de referencia alrededor se empeñan en ser terapeutas, ¿qué le queda a esta persona? Sí, qué abrumador. Qué abrumador que no puedas platicar con tu madre o con tu hermano porque todo el tiempo están queriendo jugar el rol del terapeuta. Claro. Y muy desgastante para los familiares también. Súper desgastante, exacto. Algo que también me gustaría sumar aquí y decirle a esta persona, además de agradecerle la pregunta, es que busque ayuda para sí misma. Creo que mucho también de lo que hacen los padres o los familiares es empezar a buscar ayuda para el hijo o la hija con el trastorno de la conducta alimentaria, pero también ellos necesitan su propia ayuda para ellos poder entender qué es lo que está pasando, trabajar con cómo se sienten, para ellos desarrollar este tipo de habilidades. Entonces, busca ayuda para ti. Entonces, conforme tú empieces a entender qué sucede y empieces a estar más tranquila, podrás mejor ayudar a tu familiar. Así es. Creo que acompañar a alguien en un proceso como este es tan demandante y tan difícil que las personas que acompañan a personas con trastorno alimentario merecen un acompañamiento individual. 100%, sí. Sí, lo decíamos en el episodio. A veces, pues sí, todo empieza a girar en torno a la persona con la sintomatología, pero nos olvidamos que eso tiene un efecto en cada uno de los miembros y cada uno tiene necesidades y cada uno tiene emociones y cada uno sufre de cierta manera y necesita apoyo. Nos recibimos una pregunta muy similar, la quiero leer, pero creo que la respuesta sería la misma. Igual, creo que mi hija vomita, tengo miedo, no he podido hablar con ella, no sé qué hacer. Entonces creo que en ese mismo sentido buscar ayuda, ¿no? Exacto, pero mira, aquí cuando me mandaste la pregunta se me ocurría como una respuesta que es complementaria, creo, a la anterior. Importante que si una mamá se da cuenta de los síntomas en un papá, ¿no? Cuando un familiar se da cuenta de que uno de sus hijos tiene síntomas, vomitar, atracones, restricciones, el que sea, es importante que se siente a hablar con su hijo o con su hija sobre lo que ha visto y sobre lo que está pasando. Pero es importante también que sepa cómo sentarse a hablar con ella de eso, ¿no? Porque a veces los papás y las mamás, desde la angustia tan grande que tienen, entran de manera muy frontal, ¿no? Pues me he dado cuenta que no estás comiendo nada, o he visto que has vomitado en el baño. Como que les devuelven una imagen muy, muy frontal de lo que está ocurriendo, y esto genera en la persona que sufre mucha resistencia, ¿no? Y a veces les lleva a enrocarse todavía más en la posición, porque les hace sentir mucha vergüenza, se sienten muy expuestos, muy descubiertos. Y como a veces el síntoma es egosintónico, si no están en una fase de motivación al cambio, en la que están motivadas para cambiar, lo van a negar, van a entrar en unas dinámicas que no ayudan. Entonces, lo que yo siempre les explico cuando alguien me pregunta desde ahí es: acércate a tu hija. Bueno, voy a hablar en femenino por no estar cada vez diciendo femenino y masculino, porque la prevalencia es mayor, pero también hablamos de hombres, ¿vale? Que los TCA también se dan en hombres. Pero bueno, que se acerquen a su hija transmitiéndoles más que un señalar con el dedo los síntomas, transmitirles la preocupación que están sintiendo desde un sitio mucho más tranquilo, y que les puedan hablar de otras cosas que van acompañadas, ¿no? Que en lugar de decirle: noto que no estás comiendo nada o estás perdiendo mucho peso, os acercáis a vuestra hija desde: estoy muy preocupada porque te veo más triste, estás saliendo menos con tus amigos, te están llamando últimamente y no quieres salir con ellos, te noto más nerviosa, he escuchado que lloras por las noches. Si se acercan a ellas desde todos los costes que suponen para ellas la enfermedad, es más posible que acepten esa ayuda, y es más,
ya les están ayudando en ese trabajo que haremos después los terapeutas de la balanza decisional, donde hay que poner lo que gano con el trastorno y lo que pierdo con el trastorno, ¿no? Si ya mis padres desde la preocupación me transmiten, noto que estás más triste, que estás más nerviosa, que estás más irritable, que lloras, bueno, todo lo que ya he dicho antes, eso también le puede ayudar a la persona a darse cuenta de que, jolín, no todo es bueno, ¿no? Desde que estoy con el trastorno igual me siento un poco más segura, o me dicen, me refuerzan más por la calle, o tengo más sensación de control, pero todo esto también es una cara de la realidad que a lo mejor la persona no ve y que la familia le puede reflejar. Me encanta, porque además es justamente irnos a la raíz. Exacto. Entonces en vez de estar dándole tanto, yo digo, tanta luz o tanto escenario a las conductas alimentarias, vamos a lo que está de raíz. Que quizá es esa sensación de soledad, de inadecuación, que quizá es una herida interna. Sí, entonces muchas gracias por eso, Gema. Oye, fíjate que una persona nos acaba de escribir pidiéndote que hables un poco más de los hermanos sanos. Dijo, mira, dice, me identifico con, entre comillas, la hermana sana. Mi hermana mayor lleva casi 20 años entre trastornos alimenticios y adicciones a sustancias y yo siempre he sido la hermana, entre comillas, buena y me he sentido huérfana. He sido huérfana de padre, de madre, de hermana porque todo se ha tratado de ella. Hasta ahora que soy una mujer independiente y exitosa es algo que me sigue doliendo. ¿Podrían hablar más de eso? Mira, se me ponían los pelos de punta al escuchar su relato. Bueno, no sé si nos han escrito por aquí, pero bueno, quien seas, infinitas gracias por dejarnos entrar a eso que has vivido contigo, ¿no? Esa vivencia tan difícil y acompañarte un poquito desde lo que podemos nosotras. Bueno, así es. A veces el sufrimiento de la persona que sufre un trastorno alimentario es evidente para todo el mundo, pero no es nada evidente para todo el mundo el sufrimiento de los hermanos sanos. Y tienen un montón de pérdidas, pasan por un montón de duelos y se pierden un montón de cosas. Una de las cosas que pasa, con los hermanos sanos es que un poco empiezan a sacrificarse por el hermano enfermo, ¿no? Es, ya que mis padres están tan preocupadas por mi hermana que tiene este problema, yo no me puedo permitir dar problemas, claro, porque bastante lo que tienen. Y entonces entran en una escalada en la que puede haber una elevadísima exigencia, muchísimo perfeccionismo, adultización, inversión de rol. A veces si los papás no piden terapia o no tratan con un terapeuta familiar que les ayude a estar ellos bien y a ayudar mejor a su familiar enferma, si el papá o la mamá entran en estados de ansiedad, depresión, etcétera, el hijo sano puede parentalizarse y responsabilizarse de cuidar a los papás para que los papás puedan cuidar a su familiar enferma. Y entonces cargarse de un montón de responsabilidades que no le corresponden a la vez que tapa sus propias necesidades, no les da voz, no comparte sus emociones complicadas porque no quiere sobrecargar a los padres y un montón de dinámicas más que son súper dolorosas para esa persona supuestamente sana, pero que está sufriendo tanto o más como la persona que tiene el trastorno alimentario, porque además, como decía esta chica, que me parece que lo ha descrito con una sensibilidad maravillosamente dura, pero maravillosa, y es que se queda huérfana porque pierde a sus padres de alguna manera, ¿no? Por eso siempre los terapeutas familiares, en cualquier patología, pero en trastornos alimentarios, insistimos mucho en que la vida familiar no gire solo en torno a esto, porque todos los miembros de la familia necesitan su espacio, su atención, su sitio, su tiempo, porque si no, de repente los hermanos que no tienen el problema desaparecen de la familia, ¿no? Y sufren un montón y pueden llegar a presentar otras patologías después o otro trastorno alimentario, que yo no sé si tú lo has visto, Ana, pero mi idea de escribir este trabajo fue justo a partir de la observación clínica de familias en las que cuando una hermana empezaba a mejorar enfermaba a la otra y tenía que ver con todo el sufrimiento que llevaba acarreando en esos años en los que se había sentido invisible. Claro. O somatiza de alguna otra forma, ¿no? Quizá no propiamente con otro trastorno de la conducta alimentaria, pero sí de alguna otra manera. Sí, totalmente, porque la carga y la presión es demasiado y tiene que reventar en algún punto. Y porque además la dinámica familiar ya se ha tornado, siempre estamos alrededor de alguien, ¿no? Con alguna condición.
Sí. Exacto. Aquí, bueno, esta persona, no voy a revelar su nombre, pero bueno, nos pone muchos corazoncitos y dice, se me han salido las lágrimas, es la primera vez que alguien me habla con tanta comprensión. Lo celebro. Y ¿sabes qué, Gemma? Esto me hace pensar que creo que falta muchísimo el que sí se le dé más voz y se hable más de los familiares que acompañan. Y específicamente de los hermanos. Creo que sí, hay mucha literatura, hay muchos grupos de apoyo para los padres, pero aún falta mucho para los hermanos. Así es. Cierto. Así es. Y porque además en muchos casos se da, en una edad, bueno, como los trastornos de la conducta alimentaria suelen presentarse mucho en la adolescencia, los hermanos están también en esa edad, que es una edad de mucha también formación, pero de mucha necesidad todavía de los padres, de la familia. Claro, es que tú piensas que los hermanos tienen muchos, igual no todos, pero muchos de los mismos factores de predisposición, a veces algunos de los desencadenantes también, y encima todo el sufrimiento añadido de no sentirse vistos en casa durante un montón de tiempo, ¿no? Entonces, por eso a veces la carga de sufrimiento es incluso mayor que la de la persona que sí está pasando el problema, ¿no? Bueno, decías que es verdad que son los grandes olvidados. Una de mis espinitas, os confieso que es un grupo terapéutico para hermanos. Lo tengo programado, sesiones, las tengo escritas, pero nunca lo he llegado a poner en práctica y es una de las cosas que me quedan por hacer, porque creo que es muy necesario. Y mientras que eso ocurre o mientras que estén un poquito más, se pongan más en marcha grupos terapéuticos o ayudas específicas para hermanos de personas con trastornos alimentarios, los terapeutas familiares tenemos que tener muy presente citarlos a las sesiones, darles un espacio en terapia, trabajar con ellos desde el primer momento también, ¿no? Mira, Gemma, yo creo que ya vas a poder empezar tu grupo porque aquí hay otras dos personas que pusieron, una puso yo también soy hermana sana, y mi hermana también lleva más de 10 años en eso y sí es muy difícil. Mucho. Otra persona nos pregunta, es una pregunta muy ambigua, ya tengo 33 años, soy independiente, ningún integrante de mi familia sabe de mi TCA, no sé cómo decírselos, no tengo idea, pero pienso que ya es hora de que sepan, pues entenderían muchas actitudes mías y me dejarían de juzgar tanto. ¿Qué me recomiendan? Pues mira, el primer paso ya está, que es tener conciencia de que es importante que lo compartas y quererlo hacer. Y yo creo que una vez que está ese insight, ¿no? esa toma de conciencia está hecha, pues te diría que encuentres el momento y que le pongas palabras al sufrimiento que llevas cargando sola tantos años. Es que una vez que te pongas a hablar, creo que saldrá solo. Sí, yo también coincido y celebro esa valentía de reconocerlo y la valentía también de quererlo compartir con tu familia. Y por supuesto, también para todas las personas, si sienten que necesitan apoyo, acudan con un terapeuta, ¿no? Que les pueda dar quizá ya en su caso particular algunas recomendaciones. Así es. Otra pregunta que nos dejaron, Gemma, dice, ¿cómo influye el diálogo de una mamá hacia su propio cuerpo en el que una hija desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, ningún factor por sí solo hace que una persona enferme. Hablamos en el podcast y yo no me canso de decirlo, Yana también, que estos son problemas multifactoriales, que no hay un solo factor que lleve a alguien a enfermar, que hay muchos factores, pero es cierto que la importancia que se le da a la imagen en la familia es uno de tantos que puede influir, ¿no? Entonces es muy importante que los propios familiares revisen sus actitudes frente al cuerpo, frente al peso. Al final, si yo he crecido con una figura hipercrítica con su cuerpo, es posible que no sea solo con su cuerpo. Claro. O sea, es decir, cuando una persona es muy crítica con su cuerpo, lo general no es que lo piense para sus adentros y no lo comunique ni lo verbalice de ninguna manera. Lo habitual es que esa crítica hacia su cuerpo se generalice también a crítica de otros cuerpos, a crítica de a lo mejor el cuerpo de mi hijo o mi hija y además que también se traduzcan actitudes, ¿no? de rechazo, de no aceptación, de dietas continuas, de mucho foco en el cuerpo, de mucha exigencia corporal, y al final todo eso se mama en casa, se aprende en casa y se internaliza, se interioriza y se acaba sintiendo como propio, ¿no? Justamente trabajaba esta semana con una persona que me decía
Es que yo rechazo mi cuerpo desde siempre. Yo creo que nací así. Y no, yo explicaba, no nacemos rechazando nuestro cuerpo, porque eso es contra natura. Claro. El autorrechazo es contra natura. No es natural, biológicamente hablando, ¿no? Ni como especie el autorrechazo, porque eso va contra la supervivencia. Entonces no has nacido rechazando tu cuerpo, has aprendido a rechazar tu cuerpo. Ya nos pusimos a ver qué experiencias vitales, ¿no?, le habían llevado a acabar internalizando ese discurso tan crítico con su cuerpo, y al final se fue de la sesión diciendo, jolín, es que algo que yo creía como absolutamente cierto, que es que yo había nacido rechazando mi cuerpo, no es así, es que he aprendido a rechazar mi cuerpo. Exactamente es eso, ¿no? Y aquí también lo importante de si esta mamá detecta, ¿no?, que quizá hay ahí una influencia de su propio diálogo, lo maravilloso es que el diálogo es algo que nosotros podemos transformar. Podemos elegir ahora referirnos sobre nuestro cuerpo, sobre el cuerpo de otros de una manera distinta. Entonces eso es algo que podemos modificar y que podemos cambiar y que podríamos incluso invitar a nuestra hija a hablar juntas de nuestros cuerpos de una manera diferente. Así es. Mira, Gemma, nos están dejando una pregunta también que se me hace interesante. Es de un hombre que dice, mi esposa tiene diagnosticado trastorno por atracón y no he encontrado mucha literatura y apoyo para parejas. Hay muchos libros para padres, pero pocos para parejas y no encuentro ningún grupo aquí en mi país. ¿Qué me recomiendan? ¿Cómo podría apoyarla? A veces no sé qué hacer, es muy voluble emocionalmente y yo la quiero, pero a veces estoy desesperado. Mira, iba a la biblioteca al rescate. Mira, pongo este libro por aquí, que además Ana lo citó esta semana. Sí, y lo voy a volver a dejar aquí en la referencia. Vale, este libro, bueno, este libro, no sé si la segunda edición es un poquito más posterior, pero bueno, está escrito antes de que el trastorno por atracón formara parte del DSM, antes de que estuviera como criterio, como entidad diagnóstica. Entonces, el trastorno por atracón era algo que estábamos viendo mucho en consulta, pero que aún no se podía diagnosticar como tal porque no estaba en el manual de diagnóstico. Es de aparición relativamente reciente y cuando se escribió este libro todavía no estaba como diagnóstico. Con lo cual, aquí, si compras este libro, verás que habla de anorexia y bulimia, pero se puede aplicar exactamente igual para un trastorno por atracón, porque al final es un libro que va enfocado a familiares de personas con un trastorno alimentario, llamémosle como sea, porque además sabemos que se llame como se llame el trastorno alimentario, hay una infinidad de factores comunes. Entonces da igual la cara que tenga el síntoma, porque el mundo interno de la persona es muy parecido. Aunque pueda parecer una locura esto que estoy diciendo, el mundo interno de una persona con anorexia es muy parecido al de una persona con bulimia y muy parecido al de una persona con trastorno por atracón. Con lo cual, este libro te ayudará, aunque no sea específico de trastorno por atracón. Es verdad que hay muy poca bibliografía, precisamente por lo que te comentaba, porque es un diagnóstico bastante reciente y entonces hay muy poca literatura sobre el tema. Que yo conozca, Ana, conozco algunos para profesionales, no muchos además, pero para familiares la verdad es que alguno específico no me suena. Pero este te gustará un montón. Y tampoco conozco, no sé si tú conozcas, Gemma, tendremos que escribirlo algún día, no, pero un libro específico para parejas. No, tampoco. Y creo que ahora que hablábamos también de los hermanos, creo que también es una figura un tanto cuanto olvidada. Porque también se tiene, y es parte de los mitos de los trastornos de la conducta alimentaria, que solamente ocurren durante la adolescencia o gente joven. Y la realidad es que a lo largo de la vida, y hay personas adultas, casadas, que pueden ser padres de familia, que pueden tener una vida bastante funcional y aún así tener un trastorno de la conducta alimentaria. Y claro que las parejas se pueden encontrar como esta persona que nos decía no sé qué hacer. Yo también le diría que todo lo que acabas de mencionar antes, que les decías a las mamás, eso podría aplicar también para su caso. Es decir, acercarse no desde solamente poniendo el ojo a las conductas alimentarias, sino hablando de cómo te sientes, he notado que han cambiado ciertas cosas, te noto diferente en esto, y hacerte presente como un San Bernardo, ¿no? De aquí estoy, yo te amo, tú lo acabas de decir, ¿no? Como esta presencia segura, ¿no? Que sepa que aquí estás, aunque ella se enoje, aunque ella haga lo que haga, que ahí estás tú, ¿no? Y busca ayuda para ti también. Pero bueno, me encanta, y me encanta que una pareja hombre nos haya dicho esto.
Tengo aquí también un par de preguntas más y tenemos unos minutitos, comunidad, así es que si tienen alguna otra pregunta, me encantaría que... Sí. Aquí dicen, ¿es cierto que también hay un componente genético? Porque yo tuve un trastorno de la conducta alimentaria y después me enteré que una tía también y mi padre fue alcohólico. ¿Eso tendrá que ver? Me da miedo poderlo pasar a mis hijas. Mira, qué bonita esta pregunta. Como hemos dicho antes, ¿no? Hay multiplicidad de factores que explican el trastorno de la conducta alimentaria y sí que se ha estudiado y se sabe que puede haber cierta predisposición genética, pero la genética no tiene todo el peso de la posibilidad de desarrollar trastorno de la conducta alimentaria. Hay muchos factores familiares, muchas maneras de funcionar que a veces se van pasando de generación en generación y que pueden también, junto con la predisposición genética, sentar las bases o llenar el vaso de la predisposición de alguien para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Yo siempre tengo aquí llaves. Me habéis pillado que tengo cerca todo lo que... Era lo que te iba a decir, me encanta. Gema preparada para este en vivo. Tengo siempre en consulta llaves, ¿no? Porque creo que a veces pasa esto, ¿no? Que una persona empieza a desarrollar sintomatología o mucho sufrimiento y nos paramos a mirar su historia y nos damos cuenta que ese sufrimiento tiene mucho que ver con las cosas que esa persona ha vivido en casa, y las cosas que esa persona ha vivido en casa tienen mucho que ver con cómo sus propios padres fueron criados, y eso tiene mucho que ver con cómo sus abuelos fueron criados, y nos damos cuenta que hay algunas maneras de funcionar que no son adaptativas, que no funcionan porque generan mucho sufrimiento en todos los miembros de la familia, pero que de alguna manera, por ese proceso de aprendizaje y por esa internalización de lo que vivimos en casa, se va pasando de generación en generación, hasta que llega una persona en una generación determinada que decide cambiar las cosas, pasar por un proceso de psicoterapia, trabajar en sí misma, ¿no? Hacer una relectura de todo esto y cambiar las cosas, ¿no? Y aprender que lo que fue funcional en la familia, a lo mejor generaciones atrás, ya no es funcional aquí y ahora, ¿no? A lo mejor en una familia que tuvo que vivir una guerra, en mis antepasados, no tener contacto con sus emociones era lo único que pudieron hacer para sobrevivir, y tuvieron que echarse sus emociones a la espalda y desconectar de ellas para poder tirar hacia adelante en una situación de mucha crisis. Pero a lo mejor ese patrón de desconexión de las emociones, muchas generaciones después se sigue manteniendo y ahora ya no es funcional, ¿no? Y esa persona tiene que decidir que esa manera de funcionar ha podido ser muy eficaz o muy funcional o muy válida. Hay que honrar lo que han hecho nuestras generaciones anteriores, ¿no? En un momento determinado de mi historia familiar, pero que ahora a mí ya no me está haciendo bien. Y esa persona tiene la llave de cambiar las cosas para su generación y las generaciones que vienen después. Y ese trabajo me parece súper bonito y súper importante. Y súper transformador. Y súper transformador. Sí, entonces, por acá también nos hacían algunas preguntas de... sí, o sea, de el rol de la genética, el rol de la dinámica familiar, y nuevamente acentuar de sí, todo eso juega una parte, pero no hay una causa única. Entonces, por eso es tan importante esta visión multifactorial y también esta visión sistémica. O sea, tiene que ver también la familia, pero tiene que ver la gran familia, tiene que ver la sociedad, tiene que ver lo transgeneracional, etcétera. Gema, nos han también llegado preguntas de personas, una que, digamos, representa todas que han sido similares. Alguien dice, yo quisiera saber si comer galletas y pan dulce todo el tiempo es un trastorno alimenticio. Pero también nos han preguntado otras, yo hago dieta continuamente, quiero saber si tengo un trastorno alimenticio, no sé si estoy mal, si necesito ayuda. Mira, yo creo que, bueno, primero, no podríamos hacer un diagnóstico con una pregunta en redes porque seríamos unas súper irresponsables y estaríamos jugando nuestra capacidad para ejercer nuestra profesión. Pero bueno, bromas aparte. Creo que, bueno, esto no es broma, no podemos hacer un diagnóstico a través de una pregunta. Yo lo que te diría a esta chica o a las que hayan escrito en esta línea es, si tú tienes la duda de si puede o no ser un problema, probablemente algo haya que revisar, ve a un profesional que te pueda hacer un diagnóstico. Claro. Después de una evaluación exhaustiva. Exacto. Y además a mí también quisiera sumar que no se tiene que cumplir todos los criterios diagnósticos como para tener, digamos, el nombre o la etiqueta de, esto es trastorno por atracón o esto es bulimia, como para tener una relación que cause sufrimiento con la comida.
Entonces, yo también diría, si tu relación con la comida te causa sufrimiento, si tu relación con la comida genera cierto daño o mal funcionamiento de tu cuerpo físico, si por tu relación con la comida eso está afectando tus relaciones o algunas otras áreas de tu vida, hay que buscar ayuda. Te recibas el diagnóstico como tal o no, ¿cierto? Están pidiendo que repitamos el nombre del libro. El libro se llama Los trastornos de la alimentación, guía práctica para cuidar de un ser querido. Y les voy a dejar la referencia aquí en las notas, tanto en Instagram TV como en YouTube como en Facebook. Y también les voy a dejar referencias a otros libros para, digamos, público en general sobre trastornos de la conducta alimentaria y también para profesionales de la salud que por aquí nos están pidiendo, que hay aquí bastantes también colegas. Y muy bien, pues creo que hemos dado respuesta a las preguntas. Muchas son muy similares y, bueno, muchas también de agradecimiento, querida Gema. Pues no les tengo que decir más, ya conocieron a Gema, ya vieron que es una maravilla de terapeuta, es una verdadera especialista y además es un gozo tener también recursos en nuestro idioma. Cada vez hay más y también me gustaría mencionar que Gema forma parte de un digamos, colectivo de un blog que se llama Cómete al Mundo TCA, donde Gema escribe junto con otros especialistas sobre trastornos de la conducta alimentaria y siempre lo digo, para mí esa es el recurso, digamos, virtual número 1 para tener información seria sobre trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, muchas gracias. Les voy a dejar también aquí la referencia para que busquen información. Me encanta ver que tantos tienen hambre de conocerse a sí mismos o comprender mejor a sus familiares o a las personas que atienden. Entonces, aquí les voy a dejar bastantes recursos. Y Gema, pues muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme, Ana. Y nuevamente les invito a escuchar el episodio que Gema y yo grabamos para mi podcast. Es el 233, se llama El rol de la familia en los trastornos de la conducta alimentaria, donde ahí Gema además nos da cátedra sobre diferentes modelos que se utilizan para trabajar desde lo familiar con los trastornos de la conducta alimentaria y de una manera muy sencilla. Entonces creo que lo pueden entender familiares y también profesionales de la salud. Mi podcast se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Está disponible en todas las plataformas y pues un abrazo hasta España. Un abrazo. Bye, gracias comunidad.